La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor, 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús vino a esta tierra a predicar algo que para los judíos era nuevo, para el pueblo de Israel era nuevo, pero no era nuevo. Cuando el Señor Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, yo me pregunto por qué, si eso está en Levítico. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué Él está diciendo que es nuevo ese mandamiento si está en Levítico? ¿Sabe por qué dice el Señor: un mandamiento nuevo les doy? Porque la mente del judío estaba tan cerrada y habían olvidado tanto la palabra que decían conocer, que para ellos era nuevo. Entonces, que el reino de los cielos esté entre nosotros, que el reino de los cielos esté en usted, que el reino de los cielos esté en la iglesia, puede ser que para muchos sea nuevo, pero no es nuevo. No es nuevo, es algo que ya está escrito, es algo que si usted lo ha leído y lo ha entendido, puede darse cuenta que el Señor Jesús vino a establecer el reino de los cielos entre nosotros. Y Él, el Rey, vino y lo estableció. El Rey de reyes, Señor de señores. Y entre otras cosas, mire, la obra del Señor Jesucristo es tan completa, que nos faltaría tiempo y vida para poder estudiar eso. Yo veo como si nosotros decimos que el Señor Jesús vino a salvar la humanidad, ¿es cierto, sí o no? Es cierto. Si nosotros decimos que el Señor Jesús vino a justificar al hombre de su pecado, ¿es cierto, sí o no? Si decimos que el Señor Jesús vino a recuperar el reino que se había perdido, claro, cuando Él dice que Él vino a recuperar lo que se había perdido, están hablando del reino de los cielos. Porque Dios le entregó el reino a Adán. Adán lo perdió con Satanás. Entonces Él vino a recuperar el reino para Dios, el gobierno para Dios. ¿Es cierto, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, si decimos que el Señor Jesucristo vino a engendrar familia, vino a engendrar hijos, ¿es cierto, sí o no? ¿Ah? Sí, Señor, claro. Usted es engendrado en el Espíritu. Juan 1:13 dice que somos engendrados no de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mire la obra tan impresionante que el Señor Jesús vino a hacer, pero estamos cortos todavía. No le voy a decir sino una sola. El Señor Jesús vino a restaurar el tabernáculo caído de David. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero yo nunca lo entendí. Yo he escuchado que el Señor vino a restaurar el tabernáculo de David. Sí, yo lo escuchaba, pero le ponía cuidado a lo que enseñaban, sobre todo los profetas, ¿no? El profeta es aquel que hace eso. El profeta es el que diseña el reino de los cielos, de cómo vivirlo aquí en la tierra. Y yo le ponía atención cuando los profetas decían: el Señor Jesús vino a restaurar el altar caído, el altar de David. Y yo le ponía cuidado y no podía entender qué era eso.
Resulta que tiene que ver con la adoración y con la doctrina correcta, oiga, con la enseñanza correcta de la palabra. David fue un hombre que se alineó muy bien, que conoció muy bien a Dios. A David le fue revelado un Dios tal como es. Por eso que cuando él quiso tomar venganza con Nabal, que no le quiso dar comida a sus hombres, y se le presenta a esta mujer, la mujer de Nabal, y le dice: ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo harías tal cosa? ¿Cómo cometerías una injusticia tan grande? Y él dice: es verdad, me has librado de cometer una injusticia, porque David sabía que a todo mal que le hicieran tenía que responder. ¿Con qué? ¿Cómo tenía que responder? ¿Y eso es ley o es gracia? ¿Eso es qué? Eso es gracia. Y David vivió la gracia estando en la ley. Entonces, cuando uno ve que el Señor Jesús viene a reformar algo que ya estaba hecho pero que se torció, sí, el primer reformador de la iglesia no fue Lutero. El primer reformador se llama Jesucristo el Señor. Él vino a decirles: mire, esto no está bien, mire, esto no está bien. Pero ¿por qué hacen esto así si Dios no les enseñó? Si lo que está escrito es otra cosa. Es el reino de los cielos el que está con ustedes. Es el Dios de los cielos, no es un rito. No es una cantidad de acciones para que los vean. Hermano, los evangelios empiezan dejando ver cómo el pueblo de Israel era todo lleno de religiosidad, todo lleno, hermano, de prácticas religiosas, de ritos que para nada servían. Recuerde, por favor, y me estoy dando el lujo de acudir a su memoria bíblica, porque estoy entre hombres y mujeres sabios. Gloria a Dios. Entonces, recuerde cómo corrían los fariseos y los saduceos, corrían a hacerse bautizar de Juan el Bautista al comienzo de los evangelios. Y Juan el Bautista, entendiendo que ellos, todo lo que se les presentara como de Dios, ellos iban y lo practicaban sin el corazón allí, sin el deseo de cumplir el espíritu del mandamiento, solamente para que todo el mundo los viera desfilar. Ah, yo lo hago. Prácticas, no espíritu. Y entonces, viendo esa fila de religiosos que se querían bautizar, Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio venidero? Ustedes están más condenados que el mismo diablo. Claro, porque la mente del fariseo, del escriba, del saduceo y de todos esos religiosos estaba torcida. Se habían apartado hace rato del propósito de Dios, de la palabra de Dios. Hace rato se habían apartado. Y Juan el Bautista lo identificó. Y el Señor Jesús lo identificó. Y empieza muy temprano, en Marcos capítulo 7, acompáñame a Marcos capítulo número 7. Empieza muy temprano diciéndole a los que estaban allí con él: 7:1. Marcos 7:1. Tiene agüita, vea. Léalo conmigo, por favor. Dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Lo perseguían, ¿sí o no? Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. A ver, conectémonos, por favor, vamos despacio. Entonces, algunos de los religiosos, algunos de los doctos en ciertas doctrinas que no son bíblicas, entonces te ven llevar una vida normal el día sábado y te condenan, sin hablar de lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? No, digamos de otras doctrinas.
Y ellos dicen ser evangélicos, torcidos, así como estaban estos, torcidos, equivocados. Ahí nos vamos metiendo. Entonces dice que los veían comer con manos no lavadas y los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Prefieren aguantar hambre si no tienen dónde lavarse las manos para comer. Parece bonito, ¿no? Eso es higiene, claro, lo felicito. Pero que ya se convierta eso en un punto de condenación para otros, hablemos de doctrinas, antes de meternos a la iglesia que nos duele muchísimo cuando nos metemos a donde nosotros. Otros te ven comer alguna especie de comida y te condenan. Carne de cerdo, tinto, porque para algunos, dizque cristiano evangélicos, pandereto, aleluyas, dice que hay alimentos que no se pueden comer. Torcieron el evangelio, trayendo del Antiguo Testamento una cantidad de preceptos, de mandamientos viejos, que muy claramente el Señor Jesús los dejó deshabilitados, y se los ponen encima como carga a la iglesia. Y entonces le dicen a usted, no, qué lástima, ustedes comen cosas inmundas y ustedes no se van a salvar. Ellos nos condenan. Oiga, muy diferente es entender que lo que los fariseos, saduceos hacían, entonces era antihigiénico. Pero resulta que de eso, a que se condenara, a que se dijera, usted se va a condenar, usted no va a ir al reino de los cielos. Muy bonito la higiene, ¿sí o no? Muy bonita la higiene, pero no llevarlo al plano espiritual para decir, usted se condena. No. Igual esto, es muy bonito, yo he leído, me gusta leer las doctrinas de error, le pido al Señor que me ayude, que me guarde de dejarme tocar por un concepto mentiroso, pero me gusta leer. Oiga, como dieta, como disciplina alimenticia, muy buena. Pero que vengan a decirle a usted, hermano, que porque se comió un pedazo de cerdo, entonces ya usted se va para el infierno. No, hermano, no. Se ha torcido el evangelio. Y sabe una cosa, el evangelio, o sea, nosotros los cristianos, los que decimos tener la verdad, todos tienen la Biblia y la Biblia es la verdad. ¿Pero usted ha entendido la Biblia? ¿Ah? Pues usted tiene la verdad. ¿Ah? Pues los que supuestamente hemos tenido la verdad, no hemos tenido la capacidad de sentarnos con ellos y desbaratarles su concepto. No, porque muchas veces nosotros estábamos igual o más enredados que ellos. Porque aunque esos punticos los teníamos claros, tal vez estábamos enredados en otros puntos. Y estábamos desviados de lo que es realmente el reino de los cielos y su justicia, el reino de Dios y su justicia. Igual, esto es la repetición de lo que se ve ahora. Así que, dice el versículo 4, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Oiga, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Un lecho tenía que tener un tratamiento muy claro, porque si alguien tenía alguna filtración, entonces ya era inmundo ese lecho y había que cambiarlo. Bueno, no es como en el tiempo mío que me tenía que acostar en el colchón orinado como 40 veces, ahí me tenía que acostar con ese olorcito, no, porque eran muy caros, ¿no? Los de paja. Entonces dice el versículo número 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Uy, qué gran pregunta,
Qué gran pregunta. ¿Usted por qué no se sujeta a lo que a la doctrina de aquí, que nosotros somos celosos? Que aunque no lo diga la Biblia, somos celosos y aquí se hace así. Yo no sé si usted ha conocido alguna doctrina que se jacte de ser muy celosa y por consiguiente se haya inventado mandamientos que le quieren obligar a usted a hacer. Igual. La tradición de los ancianos, ni siquiera el mandamiento de Dios, la tradición de los ancianos. Yo conocí doctrinas como nuestra hermosa congregación. Le doy gracias a Dios por haber nacido en el Centro Misionero Bethesda y no haber conocido nada más. Le doy gracias a Dios. Sin embargo, no nos escapamos de esto que estamos hablando hoy. Y junto con nosotros, los que más se parecían a nosotros, ustedes saben quiénes se parecían. Ahora ya no nos parecemos, gracias a Dios. Por eso nos condenan. Ellos decían, somos celosos, y se inventaban una cantidad de mandamientos que no están en la Biblia, pero ellos siguen firmes allí. Siguen firmes allí. Diciendo que el que se viste todo de negro es del diablo. Por ejemplo, ya me metí a la iglesia, ya me metí a la sana doctrina. Entonces diciendo que el que se viste todo de negro es del diablo. Por ejemplo. Que el que se peina diferente a lo que el pastor manda es del diablo. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Vaya mirando. Vaya dándose cuenta. Entonces dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra. Sí, ustedes dicen cosas muy lindas de mí, pero por dentro ustedes hacen cualquier otra cosa, menos lo que yo digo. Sí, medita en eso. Es tan bonito escuchar cómo de pronto nos mofábamos. Yo aquí no permito que nadie entre vestido de tal manera, porque somos una iglesia celosa y no permito. Pues váyase a la Biblia a ver qué cuántos aplausos merece. Váyase a la Biblia a ver. Ellos estaban felices porque no les permitían a nadie comer con manos sucias, se tenían que lavar, y si no, aguante hambre, mijo. Se sentían muy importantes por hacer eso. Torcidos. El Señor les dice, hipócritas, ustedes son todos hipócritas. Bien dijo Isaías de ustedes, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No, ¿para qué? ¿Para qué hacen algo estruendoso, algo vistoso, si ustedes en su corazón no saben quién soy yo? Y hace rato se torcieron. ¿Para qué? Piensen eso. Nosotros tenemos que recapacitar en algo tan sencillo como eso. ¿Qué le exigimos a otro? ¿Y qué nos exigimos a nosotros mismos? ¿Es bíblico lo que usted le exige a otro? ¿Es bíblico lo que usted se exige a usted? Porque como en todo tiempo, la iglesia siempre mezcla las dos cosas, la verdad de Dios y la verdad del hombre. Las dos cosas siempre ha aparecido en la iglesia del Señor. En ningún momento hemos podido ser libres o hemos estado exentos de la verdad del hombre, que es mentira para Dios, filtrada ahí, metida, como haciendo el emparedado entre la verdad de Dios. Igual que lo que pasó en Génesis, hermano. Satanás hizo un emparedado. Satanás puso dos verdades y le metió ahí en la mitad, le metió su mentira. Y Eva se lo comió. Así ha pasado siempre con la doctrina del Señor. Dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre.
Pensemos eso. Enseñando como doctrinas mandamiento de hombre. ¿Usted podría enumerarme algún mandamiento de hombre que después de algún tiempo ha caído en cuenta que usted estuvo obedeciendo en su vida cristiana? Como que fuera de Dios, ¿sí? ¿Tiene alguno ahí pensado? ¿Quién tiene presente siquiera un mandamiento que no haya sido de la Biblia y que haya sido porque una persona se lo dijo y usted lo obedeció? A ver, manitos, al menos uno. Ah, bueno, los que no tienen, ustedes estuvieron en otro evangelio. No estuvieron aquí en Colombia. Porque aquí en Colombia ninguna iglesia se salvó de eso. Ningún pastor se salvó de decirle mentiras, conceptos personales, enseñar cosas propias, infiltrando en la Biblia la verdad de él. Ninguno. Que usted tenga temor, dice, uy, no, vamos a hablar mal de los pastores. No, vamos a hablar mal de la raza humana. Vamos a hablar mal, hermano, de la humanidad, que aunque cristiano siempre se deja llevar, siempre se inclina, hermano, a cosas mayores, más excelsas de lo que a él le parece la palabra de Dios. Para muchos la palabra de Dios es tan insuficiente. Para muchos la palabra de Dios no alcanza a arropar todo lo que tiene que arropar. No, al Señor le faltó aquí, entonces pongámoslo. Le faltó aquí, pongámoslo. Yo no he visto que pongámoslo. Sí, es que yo les voy a decir una cosa, hermano, y hasta dicen que es revelación. Hasta dicen que es revelación. Hermano, lo enseñan y la gente lo recibe. Y la gente empieza a predicar eso. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que el que se viste de negro es del diablo? Levánteme la mano. Ah, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Alguien ha escuchado que el que se peina con esa, ¿cómo dice nuestro apóstol, manteca de marrano? ¿Sabes si es del diablo? Y entonces, como no lo encontramos en la Biblia, decimos, no, lo que pasa es que al Señor se le olvidó. No, hermano, mire, sencillo, el ser humano siempre ha tratado de voltear la palabra, en todo tiempo ha tratado de voltear la palabra de Dios al concepto personal, a la experiencia propia. Moisés no se salvó. Los ancianos que escucharon a Moisés no se salvaron. Mire, los estatutos, preceptos, mandamientos y ordenanzas son 613. ¿Sabe cuántos mandamientos existían en ese tiempo? Estatutos, mandamientos, todos preceptos. 3250. ¿De dónde salieron los demás? De la mente del ser humano, de la mente de los ancianos, de la mente de los escribas. Oiga, aquí hay que poner orden, pongámoslo aquí como que Dios lo hubiera dicho. Y entonces el Señor les está diciendo esto, mire, sinvergüenzas, ustedes de labios dicen que Dios es su Señor, su Salvador, que tan lindo, y hay que oírlos cantando y diciendo, te amo, pero su corazón está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes obedecen son mandamientos de hombre. Uy, hermano. Dice el versículo número 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Yo le voy a contar algunas cosas para que usted, que nunca ha visto una doctrina que se desvíe de alguna manera en los mandamientos de Dios, yo le voy a contar que existen congregaciones donde usted se sienta en ese asiento y usted no puede tocarlo para moverlo, no puede, lo condenan. Y si existiera un ventilador allí, nadie de la iglesia, ningún no sacro, ninguna persona del común puede ir y jalarle la cuerdita para que prenda. No,
Desde el púlpito lo destituyen, desde el púlpito lo condenan. Es una doctrina que entró muy fuerte por la costa atlántica. Entonces dijeron, todo lo que hay en el templo, y este no es el templo soy yo, todo lo que hay en el templo es santo, en el templo de Dios, y lo comparan con el templo de Salomón, entonces nada de lo que, los utensilios son santos, los utensilios son intocables por la gente en general. No, usted no puede tocar nada, usted no puede manipular nada. Eso hay personas especialmente santificadas para hacerlo. Y resulta que el servidor en adulterio y en unas cosas horribles. Pero al ministro se le mete a la cabeza que usted no tiene la santidad suficiente para ir y manipular el dispensador de agua. No, deje que allá le dan. Usted no es digno de ir a tocar ese dispensador de agua. Le estoy diciendo cosas bobitas, cosas sencillas. Todavía no nos hemos metido más dentro. Y el Señor está diciendo eso, mire, se llenaron de tradiciones, pero dejaron el mandamiento de Dios. Se llenaron de preceptos, pero dejaron el mandamiento de Dios. Entonces sigue diciendo, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras costumbres, vuestra tradición. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para obedecer lo que el pastor les enseñó. Ahí vamos poco a poco. Entonces la Biblia dice, al que te pida dale. La Biblia dice, haced misericordia con el que no tiene. La Biblia dice que visitemos a los enfermos, que le demos de comer a los que no tienen de comer, que visitemos a los presos. La Biblia dice. Ay, hermano, pero yo recién convertido me subí en un automotor, en una camioneta con un hermano, y él llegó a un pare, porque en ese tiempo no habían semáforos en mi pueblo, a un pare, y corrió un muchacho y le tocó la ventanilla y le dijo que le diera, porque ahí tenía una jovencita con un niño. Lo que él dijo fue, lástima a toda esa gente tan llevada del mismo diablo, ¿no? Entonces yo le dije, hermano, le está pidiendo. ¿Yo qué le voy a dar a ese tipo, hermano? Yo que voy bobo. Hermano, aprenda. Me enseñó. Aprenda, hermano. Uno tiene que tener discernimiento. Ese tipo es un mentiroso. ¿Quién sabe si hasta con la propia muchachita esa uno le da y se va a armar un bareto bien grande y a consumírselo? No, hermano, usted no le dé a esa gente. Usted no le dé a esa gente, hermano. Entonces yo le dije, no, pero es que, espérate, lo que pasa es que a mí la Biblia me... No, hermano, no, usted está muy nuevito. Le dijo al pastor, y el pastor esa noche predicó de eso. Hermanos, nuestro dinero es santo, nuestro dinero es enviado por Dios y no puede ser para darle a gente impía. Se bajó del púlpito y me llamó y me dijo, hermano, ¿usted ayuda a su mamá? ¿Usted ayuda a su papá? Le dije, sí, siempre lo he hecho. ¿Y le presta plata a sus hermanos impíos? Sí, señor. Nunca lo vuelva a hacer. Nunca lo vuelva a hacer. Su hermano es un bebedor de trago, sí, como lo era yo. Sí, hermano, no le preste plata, que es para eso. No, pues él me dice que es para comer. Sí, pero come. Tiene que pedir prestado para comida porque botó la plata que era para comida en trago. No le preste, hermano. ¿Y a mi mamá? No, hermano. ¿Ellos son idólatras? Bueno, pues yo a mi mamá no la veo mucho, pero mi papá sí, es de camándula. Mi papá reza el rosario todo. No, hermano, no más. No más. Y yo creí. Habiendo leído, yo creí. Hermano, eso es torcer el evangelio. Eso es desviar el evangelio. Y entonces, por eso llegué a vivir en mis 37 años, llegué a vivir la época que nunca había vivido,
ni cuando era un pecador remundano, inmundo, recontra hipermega. Nunca. Nunca yo había tenido, hermano, la nevera vacía, nunca me había visto, oiga, con la empresa, con el taller lleno de trabajo, pagándole a todo mundo y sin con qué pagar la energía, el agua, el teléfono de mi casa. Sin con qué mercar, ni siquiera para un día, nada, nada. Y yo, tan raro, si es verdad lo que dice la gente, si es verdad que uno llega al evangelio y todo lo malo le sucede. Dios mío. Entonces, como yo me levanto temprano en la mañana a orar, pues me levanté y le pregunté al Señor, le dije, no, Señor, mire, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz y yo no me pienso alejar del evangelio, pero entonces es verdad lo que la gente dice, que uno llega al evangelio y entonces hasta la plata se le acaba y todo empieza a irle mal. ¿Por qué o qué? No, eso seguí, nada, la respuesta nada, hermano. Cuando ya llevaba como 3 meses en esa, ya ahora no le ayudaba a mi papá, no le ayudaba a mi mamá, no le prestaba a mi hermano porque no tenía. Pero un día el Señor me dijo que nos metiéramos en un ayuno de 10 días. Y yo seguí trabajando en el ayuno. En el día número 8, el Señor me dijo, Héctor, yo nunca te enseñé lo que estás haciendo hoy. Tú nunca fuiste tacaño. ¿Por qué eres tacaño? Siempre ayudaste a tu papá y a tu mamá. ¿Por qué cerraste tu mano para ella? Y empiezo yo a caer en cuenta. Y empezó a mostrarme otra vez lo que yo ya había leído, pero no había aprendido. Mire lo que dice el texto que estamos leyendo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Y resulta que yo hice las dos cosas, por un mandamiento de alguien. A mí un hermano inconverso me increpó. Ellos no ayudaban a mi papá y a mi hermana, ellos no, yo sí. Entonces me increpó y me dijo, Héctor, vos no volviste a ayudar a mi papá, no volviste a ayudar a mi mamá. No, porque ellos son idólatras. Dije mal. Ellos, el dinero de ellos es maldito. El dinero de ellos es una desgracia y yo no voy a poner de mi dinero para ellos. Los deshonré y hablé mal de ellos. Y eso se quedó así. Y en poquito tiempo, hermano, no. El trato de la nevera vacía. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo lo que tengo está consagrado para Dios, así lo dije yo. Y no conocí este texto. No, mi dinero está consagrado a Dios y yo no le voy a dar a un impío tomatrago para que vaya no, olvídese. Mi dinero está consagrado al Señor y yo no le voy a tirar a mi papá o a mi mamá para que vaya y prenda una vela a una virgen. No, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces lleve, mi hijo. Fue la época que nunca volvió, gracias a Dios, ni volverá. Digo, ni volverá. Nunca había llegado, hermano, pero por eso. Porque en la iglesia, si no pones mucha atención a la palabra, te pueden torcer el camino. Y hay mucha gente que se quedó así, torcido. Obedeciendo y viviendo mandamientos de hombre, no de la palabra. Ahí está. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Con lo que quiero conectarlo esta mañana es que usted y yo nos tocó criarnos, levantarnos en medio de un evangelio contaminado por mandamientos de hombre. Y que así como el Señor Jesucristo nos enseñó, óigame, nos enseñó a confrontar a la gente
que predica la verdad del hombre y no la verdad de Dios, tenemos que confrontarlos buscando una cosa: reformar en medio de nosotros el evangelio que se está predicando, reformarlo. ¿Sabe qué significa la palabra reformar? Enderezar completamente. Eso está en el 1357 para los que estudian, del griego. Diordosis. Enderezar completamente, rectificación, modificación, corrección, reparación, restauración, renovación, regeneración, restitución. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Eso es lo que hay que hacer, hermano. Eso es a lo que usted se tiene que disponer. Dispóngase. Dispóngase a que la verdad de la Biblia esté en su boca en cualquier lugar donde se pare. Y que usted determine: no voy a tener miedo. No voy a tener miedo. Yo le he contado a usted y quiero contárselo por los obreros que vienen de otro lugar, que no me han escuchado este testimonio. Yo, como dueño de orquesta, director de orquesta, arreglista de orquesta, yo no era capaz de sostener un micrófono así como lo sostengo ahora. A mí me daban un micrófono y yo empezaba a temblar. Se me acababan las palabras, se me bloqueaba todo y hasta ahí llegaba. Terminaba era con una ira, claro, por la impotencia que me daba el alma desarreglada. Y cuando el Señor me dijo que fuera al ministerio, yo le dije al Señor estas palabras, le dije: Señor, usted sabe que yo no sé hablar. Nunca me comparé con Moisés, pero es algo parecido a él. Usted sabe que yo no sé hablar, que a mí me da miedo. Usted sabe que un micrófono en mi mano se me cae. Usted sabe que yo no, pastor, ¿a quién se le ocurrió? Por eso en esos 3 años, nunca a nadie se le ocurrió decirme: venga, hermano, lo preparo para el ministerio. Aunque no se preparaba, ¿no? Pero sí se les llamaba como aparte. Y eran como el estatus más alto en la iglesia. Los que estaban pidiendo ministerio. Los que cuando oraban en lenguas y decían: Padre, confirma el llamado, el ministerio. Eso eran un grupito allá y uno, Entonces yo le dije eso, le dije: no, Señor, ¿yo a qué voy a salir? Si a mí me da miedo la gente, a mí me da miedo una tarima, me da miedo que me miren. Era el orgullo, claro, de pensar que me iban a reconocer los defectos, me iba a equivocar, y eso no quería yo, por el orgullo bien alto, el daño emocional que tenía. Y me fui en la bicicleta como a la cuadra. El Señor me habla y me dice: vas a hacer 2 cosas y voy a estar contigo. Y nunca te dará miedo, de nada ni de nadie. Yo freno la bicicleta, pongo mi pie en el andén y le digo: ¿cómo? El Señor me repite y me dice: vas a hacer 2 cosas y voy a estar contigo siempre. Y nunca te dará miedo de nada ni de nadie. Yo me quedo callado y Él me dice: no te inventes nada y no imites a nadie, y siempre estaré contigo. Mire, eso es lo único que me ha valido para poder yo decir lo que dice la Biblia, sabiendo que se ha enseñado otra cosa diferente en cualquier lugar. Claro, hermano, claro. Es enfrentarse a una tradición de años, hermano. Es enfrentarse a una tradición, pero de años, de reaños, de recontraaños, que si Dios no lo acompaña a usted, si Dios no lo respalda, alguien se va a sentir ofendido y va a decir: él está desmintiendo la doctrina de la misión. Y resulta que entre nosotros no debería haber doctrina, debería existir la verdad de la palabra. ¿Está entendiendo lo que le digo? Entonces, primero fue, después de la unión, váyase para Cali. Uy, hermano, donde había una cantidad de tradiciones arraigadas, cimentadas, soldadas, selladas, hermano. Y empezar a decir en medio de ese ambiente cosas como, por ejemplo: no existe el bautismo en lenguas. Uy, cartas, hermano, ese es un hereje, ese está predicando herejías.
A mí no me da miedo. Si me llaman, yo muestro la Biblia y que me muestren a mí la Biblia. No, hermano, le digo una cosa, nunca nadie me ha llamado a decirme, ¿usted por qué predica eso? Es como si como que el Señor permitiera que lo escuchan y digan, uy, sí, ¿verdad, harto? ¿Y nosotros por qué habíamos predicado todo ese tiempo eso? ¿Verdad? Ahí está en la Biblia. Nunca nadie me ha llamado. Uy, no, que lo van a echar, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y cuando empecé a decir, hermano, que era mentira que hubiera masturbación en la relación de la pareja, no existe. Uy, dijo, aguarde, verá que ahora sí lo echan. No, muéstreme por la Biblia a ver dónde está eso. Muéstrame. Y así esas cosas, hermano, ya a los añitos de estar allí, me llaman a que ayude en Bogotá. Ahora sí, allá sí va a tener que predicar, es lo que siempre hemos oído. No, lo que Dios me ha enseñado, lo que está en la Biblia. Y sí, claro, yo no me daba miedo, no, pero era una tensión el hecho de tener a mi pastora Mélida atrás y yo hablando de la cultura del reino de los cielos, de la identidad del cristiano y una cantidad de eso. En un momento el Señor me dice, mírala, y yo volteo a mirar y ella está haciendo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Y escuche esto, el determinarse a decir la verdad es una de las cosas que hizo que Dios, así hermanos, de un año para otro, allá, entre los antiguos, entre los famosos. Entonces el pastor Héctor ahora va a ser uno de los del presbiterio. Y yo nunca deseo nada que Dios no me dé, no, jamás, pero le pido al Señor que me dé el valor, la firmeza de predicar lo que dice la Biblia, no importando dónde esté, no importando qué hayan dicho antes, no importa. Cuando yo entiendo que me enseñaron mal a cerrar mi mano, yo voy y le pido perdón al Señor en medio de ese ayuno. El día 10 de ese ayuno le pido perdón al Señor, le confieso lo que hice, le digo al Señor que me creí en ese cuento y que lo hice y lo hice mal. Y el Señor me dice qué hacer. Yo voy donde mi papá, yo voy donde mi mamá y determino hacer lo correcto. Y el Señor en 3 meses, escúcheme, en 3 meses me pagó una deuda tan impresionante que yo nunca pensé salir de esa deuda, jamás. En 3 meses, con el mismo trabajo, con la misma empresa. Al contrario, ya no tenía la orquesta, y yo con orquesta, con mariachi no había podido salir de esa deuda. Y cuando terminé, cuando di lo último, al final de esos 3 meses, lo último de lo que debía, el Señor me habla y me dice, Héctor, si atiendes mi palabra y la obedeces, todo lo que necesites tú y tu familia, desde ya está provisto, nunca tendrás una necesidad. Y yo le dije, Señor, yo recibo eso, lo recibo para mí, Señor, y voy a tratar de ser obediente. Oiga, el día, no hermano, eso sin el Señor, eso no se puede, no. El día que he querido pegarme a lo tradicional, el Señor me mete mi pela, hermano. Sí, una vez lo hice, recién el Señor me estaba enseñando, recién estaba en la unión, quise conectarme con lo tradicional, no hermano, yo nunca me olvidaré de eso. Yo no sé cuántas veces me repitió el Señor, me quitó de ahí, quitado. Yo estaba tratando de seguir la tradición, hacer lo mismo que siempre había visto hacer. Y aún haciéndolo, el Señor empezó con esas palabras, Héctor, yo no te he enseñado así. Héctor, yo no te he enseñado así. A mí me quitaron el micrófono. Sí. Porque yo estaba regado, hermano, así en la línea, que a todo el mundo le gusta. Uy, qué fuego, hermano. Entonces el pastor que dirigía la vigilia
viendo pues el mover impresionante, la gente responde a lo que está acostumbrado. Entonces él llegó y me quitó el micrófono y empezó a ministrar porque, ¿sabe qué hice yo, hermano? Me fui por un rincón así, allá, a un rincón oscuro, a arrodillarme y a escuchar que el Señor me decía imparablemente: Héctor, yo no te he enseñado así, Héctor, yo no te he enseñado así. Le tuve que decir: Señor, ya aprendí, Señor, nunca lo vuelvo a hacer así. Jamás me voy a apartar de lo que usted me enseña, jamás. Terrible, hermano. Porque de otra manera es muy cómodo, escúcheme, es muy cómodo que usted y yo nos parezcamos a todos los demás, que todos los demás y usted prediquen lo mismo, hablen de lo mismo. Creo que en esta ciudad se llegó a un acuerdo, no lo puedo asegurar, pero creo que en esta ciudad se llegó a un acuerdo así parecido. Ninguno va a hablar mal de otro, todos vamos a apoyar lo que todos hacen, parece ser. Porque cuando yo llegué aquí, a mí me hicieron 2 reuniones. Me llamaron varios pastores y me dijeron: pastor, no es así como se debe predicar. Por favor, edite sus prédicas porque usted habla mal de la iglesia y habla mal de los pastores. Y eso no es así. A usted se le va a vaciar la iglesia, porque no es esa la manera de predicar. Entonces yo le pregunté: ¿cómo debería ser yo? Dejándole claro que yo no podía como cambiar mi ministerio, el ministerio que Dios me había prestado, que yo no lo podía cambiar sin la autorización de Dios, pero yo quise saber cómo es. No, pastor, uno tiene que hablar bendición, uno tiene que hablar de un cristianismo sano, de un cristianismo limpio, de unos ministerios bien puestos. Y si no es cierto, no, pastor, entiéndanos, es hablar por fe, porque si no la gente no se va a convertir. La gente que escuche la radio no se va a convertir. Si lo escuchan a usted diciendo que en medio de la iglesia hay un poco de camuflados que hacen lo malo y que hay que descubrirlos, y que en medio de los pastores hay quienes se aprovechan de la iglesia, pues hermano, ¿quién se va a convertir? Pastor, entiéndalo, es verdad. Ya. Entonces, ¿me uno a los sinvergüenzas que están engañando a la gente? Les pregunté. Uy, no, pastor, no lo mire desde ese punto de vista. No, yo sé que en toda parte hay gente aprovechándose de la iglesia. Todavía no me habían venido a contar, como me han venido a contar por montones: pastor, mire lo que ha pasado conmigo, mire, ese pastor me dijo que le ayudara y me dejó en unas deudas impresionantes. La pastora me pidió el favor de esto y después me hizo un chanchullito y aquí estoy metida hasta los ojos. Pero yo no sabía eso, solamente le dije: no puedo hacer eso. No, porque el Señor me dejó claro cuál es el tema que yo tengo que tener. El tema es la Biblia y el punto es la verdad de ella, y yo no me puedo acomodar a otra cosa. Entonces, lo que yo le estoy tratando de hacer entender es que si usted y yo juntos no empezamos a hacer el trabajo de entender la Biblia, vivir la Biblia y enseñar la Biblia, no las tradiciones de los hombres, hermano, nos va a llegar el último tiempo con una iglesia sin autoridad. Entienda lo que le digo. Allá donde usted está, en el lugar donde usted está, si no determinamos predicar un evangelio sano, si no determinamos vivir un evangelio sano, limpio, las iglesias se van a desocupar, porque Dios está interesado en aquellas personas, en aquellos ministerios, en aquellos ministros que declaren la verdad de la Biblia con sencillez, sin adornos, como está ahí escrito. A veces, hermano, tratar de adornar la palabra con homilética, no digo que sea malo, homilética, hermenéutica. Entonces, ¿sabe qué? Demos datos históricos. Hermano, el tiempo es muy cortico para llenarnos de esas cosas. Demos datos históricos, enseñemos la cultura y entonces vamos a ver la idiosincrasia.
Hermano, usted necesita una verdad que lo confronte y que le diga, vas bien, tienes que hacerlo mejor, o estás mal, te tienes que corregir. ¿Sí o no? Esa es la palabra, esa es la palabra. Pero a veces a la gente le gusta que lo llenen de flores y le den una vuelta y otra, y al final el mensaje no termina en nada. No es así. Le he mostrado algunas cositas que podrían estar ahí metidas durante algún tiempo. Y le estoy diciendo, el Señor Jesús vino a ser un reformador de la iglesia. Jesucristo fue el primer reformador de la iglesia. Él enfrentó a aquellas personas que tenían la autoridad para enseñar. Los enfrentó y los corrigió. Mire lo que dice Mateo capítulo 23. El mismo Mateo. No, estábamos en Marcos. Mateo capítulo 23. Desde el versículo número 1 podemos leer: oiga, que el Señor Jesús es bien claro, hermano. Él no hay temor a que Él se equivoque o que no podamos entender. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, en la clase, en la escuela, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Venga, espérese. De donde yo vengo, había una doctrina que yo no puedo decir que se dijo desde el púlpito. Yo no sé de dónde salió eso, yo nunca la escuché en el púlpito. Pero había una doctrina que decía así: si usted ayuna hasta 3 días a la semana, usted es como un fariseo. Si usted ora solo 1 hora al día, usted es como un fariseo. Si hace menos de eso, usted es un impío, usted no ha nacido de nuevo. Pero para poder que usted sea mejor que los fariseos, que los escribas, usted tiene que ayunar más de 3 días a la semana y orar más de 1 hora diaria. Entonces imagínese el que tiene mucho trabajo, el que está muy ocupado, el que su empleo es fuerte y agotador. Hermano, no sé, puedo pensar en 7 personas que cuando vieron la confianza que yo les brindé a la iglesia, se me sentaban y me decían: pastor, yo no soy capaz con el cristianismo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Si acaso estamos por nuestras propias fuerzas en el cristianismo? No. A mí el Señor Jesucristo me revivió, yo estaba muerto. ¿Sí o no? Y dándome vida me dio la capacidad de hacer lo que me manda a hacer Él. ¿Cómo va a ser difícil? ¿Cómo va a ser imposible el evangelio? Entonces me decían: no, pastor, es que la verdad es que pues a nosotros aquí nos exigen, mi director me exige que yo tengo que ayunar más que los fariseos. ¿Cómo así? Sí, porque como la Biblia dice que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y ellos lo confundían, hermano, una cosa es justicia y otra cosa es ayuno. No sé si usted lo entiende así. Y ellos lo confundían de que como el fariseo era un hipócrita, el fariseo decía: gracias Señor, porque yo ayuno 3 veces a la semana y diezmo de todo. Y entonces ellos lo confundían que la Biblia estaba diciendo por justicia, ayuno. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces tomaban cada servidor y le decían: si usted no ayuna siquiera 4 días, usted es como un fariseo. Y si ni siquiera 3 días a la semana ayuna, usted es un impío, usted no ha nacido de nuevo. Y claro, le metían en la cabeza a esa persona condenación. De esos 7, una familia se fue para el mundo. No soy capaz, pastor. Y yo vivir con este sentimiento de condenación aquí,
sentir que yo soy indigno sirviendo y sabiendo que yo no, pastor, yo no puedo. Mire, yo he aguantado hasta las 3 de la tarde con ese trabajo que tengo, sudando con sed. Termino comiéndome cualquier cosa, ahí estoy enfermo del estómago. 1, 2, 3 de la tarde cuando tengo una fatiga horrible porque me toca llevar de aquí para allá un peso tremendo. Me tomo lo primero que encuentro, una gaseosa, ya estoy enfermo del estómago. Porque no llevo el almuerzo, porque yo quiero, pero no puedo. Pastor, yo no soy capaz con esto. Y por más que le leí la Biblia y por más que le enseñé la palabra y le dije que ahí no estaba la justicia de Dios, que Dios no exigía eso, que era un hombre el que le exigía eso, no, yo no, pastor, yo me siento mal, descalificado, y se fue. También tenía ganas de largarse. y escogió eso como pretexto. No, ya está otra vez en el Señor, gloria a Dios, con toda su familia. Pero así es, hermano. Entonces dígame, ¿el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es predicado entre nosotros con limpieza, con pureza, con honestidad? No. A alguien le parece algo y él mismo, ¡pum!, lo pone como mandamiento. Y usted está encargado, yo estoy encargado de empezar a predicar la verdad. Eso se llama reforma. Las 95 tesis de Martín Lutero, que se las pegó allá en la basílica de ese pueblo, de esa ciudad, por lo cual lo persiguieron hasta Alemania y casi lo matan. Eso fue apenas, hermano, tomado del ejemplo de mi Señor Jesucristo, porque al Señor Jesús sí lo mataron. ¿Usted sabe por qué mataron al Señor Jesús? ¿Sabe por qué lo mataron? Por hacer milagros. ¿Sí? ¿No? Por echar fuera demonios. ¿Sí? Por resucitar muertos. No. A él lo mataron, hermano, porque agarró la cultura judía y les dijo: esto no sirve para nada porque no se parece en nada a la palabra de Dios. Y ustedes dicen que esto es mandamiento de Dios y no es mandamiento de Dios. Les acabó con la cultura. Se les metió con las tradiciones. Se les metió con las costumbres. Y eso sí no lo soportaron. Y como Dios había determinado que así tenía que ser, entonces lo mataron. Si en este tiempo, hermano, conociendo usted que alguien en alguna congregación está diciendo cosas que no son, usted no se reviste de la autoridad que Dios le ha dado y del amor que Dios le ha dado por la iglesia. La iglesia es tu cuerpo. Tú eres miembro de la iglesia. Y no vas a esa persona, no importa, hermano, llámese como se llame, pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, arcángel, lo que sea. Sí, porque ya casi salen los arcángeles, ¿no? Ya casi. No importa, hermano, véalo. ¿Sabe por qué uno no va a corregir a esas personas? ¿Sabe? Le voy a decir por qué. ¿Por qué? No las amamos. ¿Qué me importa? Que condene. Que condene. ¿Qué me importa? En la emisora estuvo un apóstol y yo le escuché una cantidad de cosas torcidas y me di cuenta de otras cosas torcidas. Aquí lo tuve. Lo invité a que se comiera algo, le hablé de las cosas buenas que yo veía en ese ministerio, pero le dije: usted va mal, usted tiene un problema, está engañando a la gente, esto no es así, esto no es así, y por esa línea usted está desviando el evangelio. Que no. Bueno, entonces no tiene más programa allí, ya. Pero sabe que delante del Señor yo estoy tranquilo porque yo amé ese hombre y ese ministerio y lo confronté y lo corregí. Que él no se haya querido corregir no es problema suyo. ¿Lo está entendiendo? Pero que usted se esté dando cuenta, hermano, que en una congregación de su ciudad, de su pueblo, de su vereda, hay un hombre que está enseñando que si el hombre busca muchas veces en la semana a su mujer para tener relaciones sexuales, es un lujurioso, es un demonio, pues. Y usted no diga nada, hermano. Si con eso es que el diablo está destruyendo una cantidad de hogares.
Si usted se da cuenta que en un ministerio, en su pueblo, en su ciudad, están estafando a la gente, pidiéndole dinero, que por qué, con esas razones que a veces se inventan aquellos que se hacen llamar profetas. Hermano, vaya y confróntelo con amor. Dígale, pastor, bueno, como se llama, ministro, arcángel, esto no es así. No engañe a la gente, hermano. Que lo odien, no importa, Dios lo va a amar a usted más de lo que lo ama. Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo. La gente hoy en día, mire, salgamos de ese punto de pasividad. Mire que el Señor Jesús no fue pasivo. El Señor Jesús hubiera dicho, bueno, listo, yo me voy a esconder, muero por la humanidad y listo, con eso me basta. No me meto en problemas, no me arriesgo a que me desbarranquen, no me arriesgo a que me apedreen. No, yo no me meto en problemas para que todo el mundo me mire y me sonría. A él no le importó eso. A él no le importó eso. Él sencillamente se sentó y en paz empezó a decirle a la gente, hombre, yo los amo. ¿Por qué no se corrige? ¿Por qué no deja de hacer lo que está haciendo? ¿Por qué no deja de enseñar lo que está enseñando? Porque no es bíblico. Ese es el trabajo que nosotros tenemos en este tiempo. Y somos muchos. Y estamos autorizados aún para hablarle a ministros del Evangelio, aunque usted sea un servidor. Aunque usted no lo sea, también tiene derecho. Siga leyendo conmigo, dice. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero han torcido el Evangelio, pero han puesto cargas en otros que ellos mismos no pueden llevar. Oiga, escuche en este problema que me metí alguna vez, allá, de donde vengo. Vino una pareja, primero vino la mujer, yo le dije, traiga a su marido. No me gusta dar consejería de parejas a uno solo. Trajo a su marido, él se sentía que estaba traicionando su congregación porque venía de otra congregación. Sentía que le estaba traicionando, pero me hizo una cantidad de advertencias. Yo estoy aquí, pastor, pero yo no me voy a quedar. Yo amo mucho, respeto mucho y soy muy fiel a mi congregación. Yo le dije, lo aplaudo y lo felicito. Pero uno debería estar más pendiente de la doctrina, de la palabra que le están dando, de la enseñanza que le están dando, antes de decir, yo voy a ser fiel, yo voy a ser, estoy ahí. No, Señor. Bueno, yo lo dejé hablar y me dijo, es que tenemos un problema, queremos que usted nos diga si es verdad. Porque nosotros le pedimos que nos enseñara y no hubo como enseñanza bíblica. Pastor, es que el pastor le dijo a mi esposa que se cuidara de mí. Yo quiero saber si eso es cierto, que yo tenía un demonio. Porque la verdad, pastor, a mí me gusta mucho mi esposa. Mi esposa me gusta mucho. Y yo llego y como pastor todavía no tenemos hijos, entonces yo le digo a ella que se ponga una ropita así livianita, claro, cerramos la puerta y nadie nos ve, las ventanas cerradas, pero yo le digo que se ponga una ropita bien sexy, así bien. Y por ahí le compré una minifaldita y yo le digo que se la ponga y me gusta ayudarle, pastor, pero sabe que para mirarla, a mí me gusta mirarla. Pues ella le contó a la pastora le contó al pastor y el pastor me llamó. Y me dijo, llamó a la esposa y le dijo a mi esposa que tuviera cuidado, que yo era peligroso, que tenía la mente dañada, que era un lujurioso, un lascivo, que yo no había nacido de nuevo, que yo tenía un demonio. Pastor, yo quiero saber si eso es cierto. Pastor, si eso es verdad, sáquemelo. Hermano, escuchen, qué cuidado tenemos que tener nosotros, los pastores, y ustedes los obreros que un día llegarán a ser ministros. Qué cuidado, hermano, ¿sabe por qué? Porque usted dice algo y la gente se lo cree, aunque no deberían ir a la palabra. La esposa lo defendió,
Gloria a Dios por esas esposas, benditas sean. La esposa guardó silencio, pero fue y le dijo al esposo: yo no estoy de acuerdo con mi pastor. Busquemos a alguien que nos diga si eso es cierto. Yo le pedí a mi pastor que me dijera por la Biblia si eso era cierto, que usted era así. Pastor, y si es que a mí me gusta que él sea así de torcido, porque a mí me gusta, Yo voy y me pongo la blusita cortica, me pongo la faldita cortica y hasta exagero los movimientos porque yo sé que a él le gusta. ¿Será que yo también tengo demonio? Hermano, lo que una persona de esas, llena de religiosidad en la cabeza, no prevé es que va a dañar un matrimonio, va a torcer los principios rectos del Señor y va a dañar la relación matrimonial. Entonces yo, ¿qué hago, hombre? ¿Cómo hago para conversar con ese pastor? Le tengo que hacer el favor. Le pedí que viniera y no vino. Le pedí que si yo podía ir, me dijo que estaba ocupado. Entonces le dije que era que quería darle una donación. En serio le quería dar una donación porque me di cuenta que estaba enfermo. Y le dimos una donación. A veces hay que abrir la puerta con plata. Sí, en serio. A veces hay puertas cerradas que hay que abrirlas con dinero. ¿O no dice la Biblia eso? Que la dádiva abre puertas y te hace estar frente a gente que se cree grande. Sí. Entonces, ¿sabe qué? Estuve allá, le dije que yo quería presentarle un problema. Él no se daba cuenta que sus ovejitas habían estado conmigo. Y entonces hice lo de Natán. Yo le dije: mire, pastor, es que hay un problema. Le cambié la situación, pero muy semejante. Y él me dijo: no, pastor, eso está proliferando en las iglesias. Ese espíritu inmundo de lujuria está tomando los esposos y las esposas, pastor. Entonces yo le dije: ¿eso no se puede luego? Me dijo: no, pastor. Le dije: muéstreme por la Biblia. Y llegó la pastora y yo dije: esto se puso bueno. Muéstrenme por la Biblia. Y no sabía qué texto sacar. Me sacó primera carta a los Corintios 6. Eso es fornicación, eso es para los que no están casados. Y trató de argumentarme y me puso la Biblia que me dijera cosas que no dice. Cuando ya terminó, le dije: para los dos, venga. Proverbios capítulo 5, versículo 18, 19. Primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 3, 4 y el comienzo del 5. ¡Ja! La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Póngase la faldita, sí, papito. Y ya les tenía, yo le dije: pastor, ¿a cuántos hogares ustedes les habrá dañado su relación? Y se lo tuve que decir, le dije: tenga en cuenta que vamos a dar cuenta delante del que todo lo sabe. ¿Cómo es que usted se pone del lado del diablo a decirle a un esposo que no tiene derecho a disfrutar esa mujer? ¿Qué prefiere usted? Que entonces la haga poner manga larga a esa esposa, hasta en la casa le ponga 3 trapos encima y entonces empiece a desear la vecina que sí se viste cochinamente. ¿Y en la calle? ¿Sí? ¿Eso es lo que quiere? No, él se enojó y él me dijo que mirara mi mente, que de pronto estaba podrida. Sí, me dijo cosas. Revise ese pastor porque en este tiempo la apostasía, y mire a ver qué deseos llegaron con usted del mundo y todavía los conserva, y mire a ver si mente podrida. Yo no, ya en esa parte yo le iba a decir: más podrido está usted. No, pero bajé mi cabeza y le dije: bueno, pastor, yo me voy a revisar, pero sí le pido que no predique más allá de la Biblia. No hable más de lo que dice la Biblia. Confórmese a lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que el hombre y la mujer son uno solo y que se pueden deleitar el uno con el otro, y no hay prohibiciones más allá del sexo contra naturaleza, y algunos puntos que ya nosotros vimos aquí, ¿por qué usted va más allá? ¿Por qué pone cargas encima de la gente que lo único que va a hacer es destruir su hogar, su relación, su intimidad? ¿Por qué?
Y con eso me fui. Pero a veces, hermano, yo lo he sentido, a veces es más cómodo guardar silencio. A veces es más cómodo guardar silencio y esperar a que la gente se le venga para acá a uno, ¿sí? Que venga, sí, eso, que se aburran allá. No, no, yo no quiero eso. Yo sé que los que están aquí es porque Dios los puso aquí. Que alguien se venga por el defecto del otro, no quiero eso. Yo quiero más bien corregir al otro para que Dios le siga mandando almas a él. Los que son de él son de él. ¿Quién entiende eso? Es así. Pero si nosotros no determinamos tomar una posición de reformadores, ¿qué significa la palabra reformador? Significa enderezar completamente, rectificación. Un motor cuando se daña, un motor cuando ha trabajado mucho tiempo, los anillos con los pistones van haciendo una cama en el cilindro, ya no está recto, ya tiene una comba, y entonces necesita quitarle la camisa, o sea, quitarle el recubrimiento por donde trabaja el pistón y los anillos, que ya está dañado, que ya está curvado, y ponerle uno recto, uno nuevecito, para que no bote presión. Entonces, es eso lo que el Señor quiere. Oiga, reformador, enderezar completamente, rectificación, modificación, corrección, reparación. Hay que reparar, hermano, lo que otro dañó. Hay que reparar lo que el diablo dañó. Hay que reparar, hermano, las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos. Porque de otra manera, escúcheme, de otra manera vamos a seguir viviendo en medio de una iglesia enferma por los pensamientos de un hombre, por los conceptos de un ser humano, y no va a pasar nada. ¿Y la autoridad de la iglesia? No, porque estamos viviendo como los judíos vivían en ese tiempo. Un poquito en la palabra de Dios, pero mucho tradiciones, mucho lo que me enseñaron, mucho lo que el pastor le pareció allá. Terrible, hermano, terrible, porque yo conocí cosas tan tremendas como que el pastor, por conflictos con su esposa, nos predicaba, escuchen, nos predicaba: hermano, tenemos que luchar contra el feminismo que se ha levantado, hermano. Usted no puede ser un flojo. Si usted se va a casar, yo le digo, firme, hermano. Usted no negocie con la esposa. Las mujeres hoy en día están tan contaminadas que quieren gobernarlo a uno, que quieren manipularlo a uno, ¿no? Firmes, hermano. ¿Y sabe qué hacía eso? Le dañaba el corazón a uno. Entonces ya uno empezaba a mirar a la mujer como la enemiga. Uy, eso me quiere mal. No, señor, no, señor. Y a recordarle cada rato, yo soy el que mando, ¿no? Yo soy el que mando. La Biblia dice, sí, mi amor, pero no. Y el ministro no entendía eso, que le estaba dañando el corazón a los varones cuando les decía eso. Ahora, cuando hablaba y les decía cosas parecidas a las mujeres, tenga cuidado, que si su marido todavía quiere más de una vez en la semana, ese no ha nacido de nuevo. Pero ¿dónde dice la Biblia que hay una medida o que hay una frecuencia que el Señor diga que es buena o no? Eso depende de cada uno. Eso depende de cada uno. Pero él le ponía medida. Entonces la esposa empezaba a mirar al otro así. Ay, mijo, usted como que es muy lujurioso. Usted no ha nacido de nuevo. Entonces, mire, ¿sabe qué pasó? O sea, aunque se fue rapidito, porque se fue como 4 meses, nosotros llegamos y a los 4 meses se fue. Hermano, esposos y esposas eran enemigos. Ella acusándolo a él de algo y él acusándola a ella de algo y separados. No, hermano, nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para unir, porque la Biblia, escúcheme, la Biblia unifica en el pensamiento de la santidad, de la obediencia, de lo que Dios permite, de lo que Dios autoriza. Y no, hermano, ese pensamiento que a un hombre le pareció que era terrible, que era peligroso, que entonces eso no es pecaminoso. ¿Por qué? ¿Porque usted lo dice o porque la Biblia lo dice? Oiga, que tenga cuidado, que no la vaya a tocar en tal parte, porque a mí lo que me dice la Biblia es que ese hombre la puede tocar por todos lados. Y había unas doctrinas en cuanto a esto, hermano. Había unas doctrinas del Cauca, me llamaban, ¿verdad? Que uno no se puede dejar tocar el pecho del hombre. ¿Por qué? Que porque ese es solamente para los hijos.
que el marido que toque el pecho a la mujer es un lujurioso, es un lascivo, que no ha nacido de nuevo. Uy, hermano. Entonces yo me daba cuenta, eso me lo dijeron del departamento del Cauca, que lo enseñaba una pastora. Y yo, sin conocer la pastora, le dije a esos, cuando me llamó el tercero, le dije, ¿cierto que su pastora es soltera? Sí, el marido la abandonó, amargada. Claro, hermano, es amargura lo que tiene ahí en el corazón. Y entonces empezamos a predicar de acuerdo a la amargura del corazón, no de acuerdo a la verdad de la Biblia. Tenga cuidado con eso. Y usted, escúcheme, usted tiene que estar dispuesto a corregir eso. ¿A qué? No calle, hermano, no calle. No importa que lo odien, no calle. No calle, vaya hasta donde la persona, háblele, llámele la atención. Muéstrele por la palabra que está equivocado, que está destruyendo familias, que está destruyendo hogares, que no puede ser, hermano, no puede ser que él vaya a seguir por ese camino. Entonces el Señor dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Oiga esto. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado. Póngale cuidado, que esto es muy claro, hermano. Y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Póngale cuidado. Esto que está diciendo el Señor aquí, que en ese tiempo, y no solamente en ese tiempo, el riesgo está en este también. En ese tiempo el riesgo es este. La persona que le dice al otro, no le ayude a su papá, no le ayude a su mamá. No, son idólatras. Su dinero ahora es santo. No lo deja entrar. No deja que sea obediente. Y como a él le parece eso así, porque tal vez él tuvo una mala experiencia con su papá, que fue irresponsable, y ahora el odio, la falta de perdón, lo lleva a no darle a su papá, a no ayudar a su mamá. Él lo predica, pero él lo hace. Entonces, no deja que el otro entre en el reino de los cielos, y él tampoco entra. Por una doctrina errada, por una tradición, por una costumbre, por un pensamiento, por una opinión de hombre. Entonces mire que esto no es cuestión de que dejemos lo que él diga lo que quiera, dejemos lo que él enseña así, no. Mire, considérelo parte de su cuerpo, somos hermanos, lo está diciendo el Señor ahí, considerémonos hermanos los unos de los otros. Hágale el bien, usted tiene que amar el cuerpo de Cristo. No, yo no sé si me está escuchando. Usted tiene el deber, el compromiso con Dios de amar cada miembro del cuerpo de Cristo. Y si usted ve que un miembro de Cristo está desviado, está equivocado, ¿por qué no va con amor, con humildad, con sencillez de corazón y le dice yo quiero preguntarle algo? ¿Por qué enseña esto si la Biblia dice esto? No importa si no lo recibe, no importa si le dice se para y se larga, usted lo hace. Pero que delante del Señor y en el reino de los cielos quede testimonio de que usted quiso corregir a su hermano, que quiso enderezarlo, sacarlo del desvío que producen las tradiciones y las costumbres. Usted está llamado a eso. ¿Quién cree eso? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Estas cosas, hermano, es las que nosotros tenemos que mirar cómo nosotros identificamos para corregirlas. Claro, imagínense lo que hacían estos religiosos. Convencían a las viudas para que les dieran en donación sus propiedades. Convencían al Sanedrín para que poniéndole multas a esas mujeres que no tenían cómo pagar el impuesto, les quitaran sus propiedades, sus heredades. Ellos vivían era tragándose al que no tenía quien los defendiera.
se aprovechaban de las viudas. Y si alguna vez usted ha leído un poquitico de historia, se dará cuenta que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, la alta alcurnia, el alto estatus, el alto estrato, que eran tercer nivel, ¿no? Ellos eran estrato 3. Allá en Judea, allá en Israel, eran hermanos súper ricos. Había una distancia entre los de clase media con los de clase alta impresionante. ¿Sabe por qué? Porque escribas, fariseos, sumos sacerdotes le quitaban, y me acuerdo de la religión tradicional que así hizo, le quitaban las propiedades a la gente, sobre todo a los desvalidos, los que no se podían defender, a las viudas, se los quitaban y se volvían inmensamente ricos, hermano, así como hizo la religión tradicional. Ahora es que caigo en cuenta, hermano, que la religión tradicional le aprendió fue a la clase alta, a la clase religiosa de Israel, porque los católicos también hicieron eso. Ellos empezaron a buscar pretextos para a los ricos, que no se les arrodillaban y les daban hasta la mitad voluntariamente, buscaban la forma de acusarlos de herejes. Les ponían una hoja, un fragmento del Nuevo Testamento en la casa, decían, les encontramos esta herejía, y los acusaban de brujos. Los quemaban en la pira, y ¿sabe qué? La iglesia tomaba todas sus posesiones, se los quitaba, se las expropiaba. Así hacían los judíos, escribas y fariseos. Mire lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo nosotros podríamos, si no nos cuidamos, nos podríamos convertir, oiga, ¿en la qué? En la permanencia de esa clase religiosa, hipócrita, que decimos una cosa, pero hacemos otra. Ellos salían, hermano, a las plazas a orar. Oh Señor, ten misericordia de las viudas, ten misericordia, Señor, de los huérfanos, y ellos las robaban. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, gracias a Dios eso sí no lo hemos visto nosotros, pero ¿qué tal, hermano, uno de nosotros como ministro, convencer a la hermana que no tiene sino una casa, que no tiene sino una finca, que la done, hermano, porque es que la necesitamos, y después cuando ande por ahí sin qué comer, hermano, vamos a orar por la hermana, vamos a orar? Qué terrible, hermano. Eso se ha visto, gracias a Dios, con nosotros no se ha visto. Amén, no se ha visto. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.